En la segunda mitad del siglo XVIII, los reyes españoles de la Casa de Borbón, Carlos III y Carlos IV, sumidos en una terrible bancarrota económica, emprendieron una serie de reformas profundas para asegurar el control de sus colonias en América, conocidas como las Reformas Borbónicas. La aplicación de estas medidas significó para la Nueva España desmedidos impuestos y préstamos forzosos y un aumento del descontento que dio paso a los primeros levantamientos a favor de la independencia de México. Hacia el año de 1750, el país que hoy llamamos México recibía el nombre de Nueva España y era la colonia más importante que la corona española tenía en el vasto continente americano. A diferencia de los siglos anteriores, su población indígena se estaba recuperando de la gran mortandad sufrida durante la primera etapa de la conquista española. Asimismo, después de más de 200 años de mestizaje, se había disuelto en buena medida la drástica distinción entre indios y españoles. Aunque las diferencias económicas entre un grupo y otro continuaban siendo evidentes. Aunque viajar por su inmenso territorio no era imposible, las distancias enormes y los peligrosos y malos caminos hacían que el transporte de mercancías a gran escala fuera un riesgo. Solamente la plata y algunos productos de importación que llegaban desde Europa y otros lugares al puerto de Veracruz ofrecían a sus mercaderes la suficiente ganancia como para realizar viajes distantes. En general, la Nueva España era un conjunto de regiones en la cual cada una producía lo que necesitaba, y el comercio se daba casi exclusivamente entre los pueblos más cercanos. La mayor autoridad civil de la colonia era el virrey, en el cual depositaba el monarca español las más importantes tareas como administrar, vigilar, cobrar impuestos y encabezar las operaciones militares. El virrey delegaba su poder en los llamados alcaldes mayores, que fungían como sus representantes en las distintas regiones. Dado que los alcaldes mayores y otros funcionarios no recibían un sueldo, se les permitía valerse de sus cargos para hacer negocios personales de todo tipo. Por ejemplo, compraban mercancías locales a muy bajo costo y luego las vendían en otras localidades a un costo muy alto. Sus negocios así eran tan buenos que dichos cargos se ponían en venta al mejor postor. Aunque los funcionarios virreinales estaban obligados a garantizar que el rey de España obtuviese íntegros los impuestos, rentas y otros tributos de la Nueva España, en la práctica, buena parte de estos recursos se repartían entre el propio virrey y sus funcionarios.
el rey de España estaba tan lejos que no tenía ninguna posibilidad de ejercer un control efectivo sobre la más rica de sus posesiones de ultramar. Sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando el nuevo rey de España, Carlos III, de la dinastía de los Borbones, se empleó a fondo en la corrección de los vicios que existían en sus colonias del Nuevo Mundo. Inspirados en las ideas del llamado despotismo ilustrado, igual que muchos reyes europeos, los Borbones cambiaron su forma de gobernar, construyendo un gobierno autoritario y eficiente, obsesionado con la idea de extraer cada vez más riquezas de los territorios bajo su dominio. La voracidad repentina del Estado español, además de seguir las ideas de moda, obedecía a causas de verdadera emergencia. Debilitada por la contundente derrota en la llamada Guerra de los 7 Años, donde perdió el territorio de la Florida a manos de los ingleses, la corona española veía amenazadas el resto de sus posesiones coloniales. Además de los ingleses que en el Caribe ya habían invadido Cuba, también los indios apaches y los colonos europeos y estadounidenses en el norte de la Nueva España amenazaban con tomar posesión de territorios que la corona no podía defender cabalmente. Sacar dinero y recursos de donde fuese, y en el menor tiempo posible para fortalecer el imperio, serían desde entonces los propósitos más importantes de la política española en sus dominios de América. A estas políticas se les conocería como las reformas borbónicas. La solución al problema de los recursos fue pragmática. Había que sacarlos de donde siempre habían salido, principalmente de las arcas novohispanas. De esta forma, para realizar un diagnóstico confiable sobre las medidas que deberían tomarse, el rey Carlos III necesitaba a un hombre determinado, inteligente y, sobre todo, de una lealtad indestructible. Lo encontraría en José de Gálvez, un malagueño de 41 años con gran experiencia política y una firme convicción sobre las medidas que debían tomarse. Puesto a recorrer los territorios de la Nueva España, el llamado visitador general se dedicaría durante años a tomar nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido, lo mismo en el terreno económico que en el político y el militar. El visitador José de Gálvez encarnaría así la mano dura de las reformas borbónicas en todo el territorio colonial, tal como si fueran los ojos y el criterio mismo de su rey, Carlos III. De la mano de José de Gálvez, las reformas borbónicas llevarían a la práctica algunas medidas importantes. Por ejemplo, el cobro de más impuestos a un número mayor de personas, el nombramiento de funcionarios leales al rey que no le defraudaran a la hora de cobrar y enviar los recursos, y finalmente, el monopolio por medio de los llamados estancos reales, de la explotación de ciertos productos muy apreciados en la Nueva España, tales como la pólvora, el tabaco, los naipes y el pulque. En cuanto a la plata, el principal producto de exportación, se mantuvo una política de apoyo a los mineros bajando los precios del azogue y la pólvora, materiales que eran necesarios para la producción de las minas. Con esta política proteccionista, la producción aumentó considerablemente junto con los ingresos reales. El tabaco, que tenía como principales consumidoras a las damas de todas las clases sociales, su producción y comercio, monopolizados por el rey, creció como nunca, de tal forma que se convirtió en el segundo mejor negocio de todo el territorio. Asimismo, dispondrían con audacia la legalización del aguardiente y ordenarían su venta a través del estanco real.
dado que la fabricación de aguardiente había sido considerada ilegal, sin que esto impidiera que muchos lo produjeran y consumieran. El monopolio de este licor por la monarquía aseguró una nueva y muy atractiva fuente de ingresos. Los juegos de azar, las ferias y las famosas peleas de gallos constituyeron otras fuentes de buenos ingresos para la realeza. En una apertura inusitada de los puertos y fronteras, en lo que se llamó el comercio neutral, también se permitió que la Nueva España pudiera hacer negocios con algunos países que no estaban en guerra con la corona, dando como resultado el florecimiento de nuevos negocios. La determinación de José de Gálvez por imponer las reformas borbónicas le llevaría también a desmantelar el viejo sistema de gobierno y privilegios. En el nuevo esquema gubernamental, el territorio novohispano se dividió en 12 grandes regiones llamadas intendencias reales, que dieron una nueva organización a la Nueva España. Para gobernarlas, se sustituyó a los antiguos alcaldes mayores por funcionarios que con el nombramiento de intendentes deberían tomar las decisiones más importantes en lo que tocaba a la economía, la justicia y la acción militar. A diferencia de los alcaldes mayores, los intendentes se encontraron sujetos a un sueldo fijo, debían obediencia estricta al monarca y estaban impedidos para lucrar por cuenta propia. Esta organización territorial, a pesar de que causó en un principio conflictos por la fijación de fronteras entre las intendencias, sirvió de base, tiempo después, para la conformación de los estados que hoy constituyen la República Mexicana. Sin embargo, había un tema central en el cual el rey Carlos III y sus reformas borbónicas se habían abstenido de tocar. Se trataba de la religión y del enorme poder de la Iglesia en la Nueva España. En 1767, un decreto real ordenó la expulsión de la Orden de los Jesuitas de la Nueva España y de todas sus colonias en América. Los jesuitas, cuya labor había sido clave en la colonización de las áridas y peligrosas tierras del norte, habrían de abandonar en menos de un año el país que habían forjado por más de 2 siglos. Su gran influencia como educadores revolucionarios, su negativa a obedecer al rey de España antes que al Papa, y su desdén por las políticas oficiales, terminarían enfrentándolos al monarca. En el reducido núcleo de habitantes novohispanos, que gozaba de cierta educación, la expulsión de los jesuitas, que en buena medida habían sido sus maestros, causó un gran malestar contra las autoridades españolas. Asimismo, las nuevas disposiciones que permitían al Estado castigar a los sacerdotes que violaban la ley civil provocaron indignación entre la gente humilde, quienes veían en los custodios de la Iglesia a seres semidivinos, no solamente por su intervención en cuestiones religiosas, sino porque afectaba a los intereses del virrey y sus funcionarios, y también porque la bonanza económica solo beneficiaba al rey. Las reformas borbónicas encontraron desde el principio grandes resistencias. Estas resistencias forzaron un cambio en la política del nuevo rey Carlos IV. La nueva forma de gobernar de la corona española se vio reflejada claramente en la reducción del poder de los intendentes o gobernadores locales, los cuales, a la muerte de José de Gálvez, debieron supeditarse al virrey de la Nueva España en turno, conocido como el Segundo Revillagigedo. Para los primeros años del siglo XIX, podía decirse que el principal propósito de las reformas borbónicas en la Nueva España se había cumplido.
los ingresos de la corona se habían multiplicado por 4. Y los novohispanos pagaban al rey un 70% más de impuestos que los contribuyentes de España. A pesar de ello, las guerras europeas en que seguía envuelta la monarquía, y especialmente los gastos militares que implicaba la defensa de sus fronteras en las colonias americanas, hacían insuficiente cualquier cantidad de dinero. El nuevo rey Carlos IV y sus ministros cayeron entonces en franca desesperación y se vieron obligados a adoptar medidas extremas como pedir préstamos y donativos a los hombres e instituciones más ricas del imperio. Así, en la Nueva España, los poderosos consulados de comerciantes y empresarios de México, Veracruz y Guadalajara, así como el Tribunal de Minería, sirvieron al rey Carlos IV para recaudar grandes cantidades en el tiempo más corto posible. Sin embargo, la urgencia del monarca no conocía límites. El rey se apropió también de los recursos de los pueblos y villas más humildes, de los bienes de las comunidades indígenas y del dinero que los funcionarios civiles y militares guardaban para sus viudas en los llamados Montepíos. En 1804, el rey ordenaría la aplicación de una medida extrema que terminaría de empobrecer e indignar a los ciudadanos novohispanos. Mediante un decreto real, obligó entonces a la Iglesia a entregarle los recursos que tenía guardados en un fondo especial, compuesto por los pagos que muchos ricos y pobres le daban para que efectuara misas para la salvación de sus almas. Este ahorro, llamado de capellanías y obras pías, era normalmente usado por la Iglesia para financiar la actividad económica de muchas haciendas ganaderas, agrícolas y mineras. Combinado con una terrible época de sequías, hambre y gran mortandad indígena, el préstamo forzoso que el rey sacó de la Iglesia dejó a la Nueva España en una situación gravísima, propicia ya para el levantamiento armado. Pero, ¿quiénes pensaban ya en una revolución de independencia? Durante el medio siglo de las reformas borbónicas, se había afirmado entre los criollos, o españoles nacidos en América, la convicción de pertenecer a un país distinto, con tradiciones y talentos propios, que necesitaba urgentemente darse un gobierno propio. La idea de evitar con la independencia el constante abuso de las autoridades españolas iría propagándose a lo largo y ancho del país. Irónicamente, el espíritu que animaba las reformas borbónicas, exaltación de la razón, del conocimiento y del antidogmatismo, contribuiría a la creación de un ambiente propicio para las ideas revolucionarias. Importantes instituciones educativas, tales como la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que maravilló a Humboldt en su visita a México, pues en ella se formaban no solo los artistas y arquitectos, sino también los artesanos. Así como el Colegio de Minería, verdadera vanguardia de la ciencia y las técnicas, si bien fueron creaciones de los reyes borbónicos, se volvieron cada vez más símbolos de orgullo local para refutar aquello que se decía en España, que tratándose de cultura, no se hacía nada en América que valiera la pena. Aunque fuese un grupo reducido, los mestizos y criollos educados se dedicaron a leer libros de contrabando que contenían las ideas libertarias de las revoluciones francesa y norteamericana. Ante la preocupación creciente del Estado español, las palabras libertad, progreso y nación comenzaron a circular por todas partes. Muy pronto, los debates sobre la necesidad de mayores libertades y de independencia para los novohispanos se hicieron comunes. Pero no era solamente esa parte educada de la población la que estaba
consiguiendo una identidad cultural propia. Especialmente en el norte, la formación de las llamadas milicias provinciales, destinadas a defender las fronteras del imperio y compuestas por hombres comunes de esos lugares, fortalecieron la convicción de que era posible valerse por cuenta propia sin la arrogante autoridad española. Aunque ese sentimiento de identidad tenía un tinte local, más que nacional, la sensación de ser algo más que simples vasallos del rey de España echaría raíces por doquier. Si bien las reformas borbónicas significaron un auge en la economía mexicana que no se volvería a lograr hasta aproximadamente 100 años después, durante el Porfiriato, el tremendo despojo de recursos que llevó a cabo la corona española significó también el principio de la ruina de la economía nacional durante el México independiente.